7 de la mañana con 15 minutos, listos ya para nuestra primera entrevista de esta mañana. Hacemos contacto ahora mismo con Cleber Carrión, presidente de la Cámara de Comercio de Santo Domingo. Vamos a referirnos al punto de vista del sector empresarial y el sector comercial sobre el veto parcial a la ley humanitaria por parte del Ejecutivo y remitido nuevamente a la Asamblea Nacional. Cleber, muy buenos días, bienvenido a las señales de Aracay Televisión. Buenos días, muchísimas gracias y buenos días con todos quienes nos escuchan y nos ven. En realidad, nosotros hemos hecho ya el análisis del veto que significa que ha realizado el presidente y hay cosas muy positivas, se aclaran ciertas cosas. Probablemente, si vemos esto desde una perspectiva, se mejoran ciertas cosas, nudos críticos que existían en la ley original, si la podemos denominar así. Estos nudos críticos que se han determinado se han traducido en la protesta social. Y eso es lo que un poco preocupa. Uno por el tema de salud y otro por el tema de salud social. ¿Cuánto los ecuatorianos, los comerciantes, nos sentimos seguros de que no vamos a ser afectados por cualquier manifestación que vaya a trabar el despegue comercial que necesitamos y requerimos como comerciantes? Ok, ¿a qué se refieren puntualmente? ¿Qué es lo que permite y no permite? A ver, hay varias cosas, por decirle. Se hacen ciertas aclaraciones cuando se refiere a los créditos productivos. En forma original estaba dada únicamente para los MIPYMES, 230, 231, no creo que pasemos 235 en Santo Domingo. Y la actividad comercial en Santo Domingo todo el mundo sabe que es mucho más de 16,000 personas que estamos un poco vinculadas a la actividad comercial. Esta segmentación que existía en la ley original, que sea exclusivo para los MIPYMES, no iba a permitir la reactivación del pequeño comerciante. Con este veto donde se amplía, se va a mejorar sin lugar a duda la liquidez, en la medida de que también se amplíe la perspectiva de que no sea un único banco el que maneja estos créditos, sino por el contrario, que estos créditos se acerquen a quien está inmerso en la actividad comercial. Nosotros estamos insistiendo y un poco hasta presionando para que se dé este acercamiento. El gran problema que tenemos los comerciantes es la falta de liquidez y eso ha significado varios indicadores de desmejora de la actividad. Cuando hablo de desmejora, hablo de que sigue estrechándose el tema de la mano de obra, sobre todo, que es otro nudo crítico que se refería en la ley en original, cuando se hablaba de la mala interpretación que existía del artículo 169. Entonces, con esta aclaración, pienso yo, esta reformulación nos parece que es bastante adecuado, se hace una interpretación, no una modificación. En el veto interpreta, no modifica como tal el contenido, pero sí ya nos da un lineamiento más claro de cuándo tenemos que hablar de esta fuerza mayor. Porque también desde la Cámara de Comercio nosotros hemos querido ser bastante transparentes y ha habido gente, empleadores, que han hecho mal uso de esta herramienta y ha desvinculado al personal. Pienso que con esta aclaración vamos a tener mucho más claro el qué se debe y cómo se debe utilizar esta herramienta. Ok, y precisamente sobre este tema, que es referido al tema de separación de personal de las empresas en el marco de la pandemia que nos encontramos ahora mismo con este veto presidencial, queda mucho más claro en qué pueden y qué no pueden hacer los empresarios. Y eso es realmente bueno, porque sabemos cuáles son las reglas de juego y a través de qué o con qué mecanismos el empresario puede actuar o dejar de actuar y cuáles son los derechos de los trabajadores también. Ahora, hay que llegar ahí a acuerdos, Cleber, y sería interesante el punto de vista. Y es súper interesante el punto de vista que usted nos pueda generar desde la Cámara de Comercio. Ayer analizábamos desde la visión del empleado y decían, nos sentimos mucho más tranquilos con esta ley porque se siente que se respeta ese derecho al trabajo. Desde el sector empresarial, ¿cómo lo sienten? Tal como está desglosada, tal como está aclarada, no reformada, sino aclarada, específicamente claro, ¿cómo siente el sector empresarial el tema de la posibilidad de desvinculación de personal?
Yo quiero insistir únicamente que no es la percepción del sector empresarial como tal, es la percepción del empleador. Cuando se aclara una norma, nos permite la utilización de la misma y en el contexto de que el empleador no es un enemigo del empleado. El empleado es un eje complementario de la actividad comercial. Lamentablemente se está utilizando y tergiversando. Yo no creo que haya un solo empleador que se sienta muy gustoso de desvincular a las personas. Probablemente deben haber, pero ahí está lo importante de este contexto, de esta perspectiva. Mire, podemos rápidamente abarcar dos cosas. En el veto se aclara una cosa muy relevante. Cuando en la ley original nos hablaba de fijación de precios y se rectifica por control de precios. Son cosas totalmente distintas. El veto aclara esta situación y no podemos dejar de decirlo. Esto es una cosa buena. Y volvemos a la otra situación. El veto amplía mucho más el contexto de los acuerdos que deben haber entre el empleador y el empleado, poniendo o estableciendo las cosas mínimas que debe tener este acuerdo. Y esto es bueno, esto es bastante beneficioso porque las dos partes van a tener la claridad necesaria para que se vaya construyendo este gran acuerdo que debe existir, que es necesario de que exista, porque no podemos quedarnos únicamente en el lado tal cual se está escuchando. Dice, no haya más despidos, que no se desvincule. Esto es lo ideal. Lamentablemente no es lo real, porque si el golpe del negocio falta liquidez, ¿o qué quedamos? Te sigo manteniendo pero no te pago, que tampoco no es una cosa buena. Entonces, en la medida de que no seamos proactivos como para dar y salir a las calles, trabar la circulación, trabar la actividad necesaria, la actividad normal, meternos este miedo que existe de que volvemos a las calles, en la medida de que no pase esto con argumentos, con razonamientos, que construyamos nuevas ideas, no estamos haciendo nada. Para nosotros el veto sí aclara muchas cosas. Ok, Clever. Esa ley humanitaria y ese veto parcial por parte del gobierno nacional, ¿qué más amplía? Hemos hablado sobre el tema de crédito, que mejora las condiciones o le da oportunidades no solamente a los pequeños y medianos emprendedores, y por otro lado, el tema de la vinculación o la desvinculación de personal. ¿Cuáles son los otros temas que topa este veto parcial a la ley humanitaria? A ver, pienso yo que nos da mucha más seguridad jurídica cuando se habla ya del contrato especial emergente como tal, se aclara y se da mucha seguridad. Ahora vamos a saber qué es lo que va a suceder porque existía un vacío en forma original. Miren que la nota anterior de ustedes se hablaba del turismo interno. Esto es una cosa buena y hay que decirlo. Ahora, los gastos de turismo interno pueden servir y van a servir para que se puedan incluir en los montos de los gastos personales. Esto es bueno, porque van a ser deducibles. Entonces, son cosas que vamos avanzando y esto es bastante bueno. Lo que nosotros hemos hecho una observación, también hay cosas malas y es cuestión de debatir y es cuestión de seguir generando ideas. No nos parece bien cuando se quita la posibilidad al deudor de ofrecer una dación de pago en pagos de bienes inmuebles. Yo pienso que eso es una cosa negativa, porque si yo materializo esta expresión, dación en pago de bienes inmuebles, cuando yo soy deudor, debo entender de que me quieren restringir esta posibilidad de que yo quiera honrar mi deuda. Entonces, a nosotros nos parece mal. Eso va a golpear a la liquidez del negocio, porque quien está en esta gestión de cobro lo que quiere es cobrar de cualquier forma, quiere volver a tener liquidez. Y el veto restringe esa posibilidad. Entiendo que tiene una perspectiva de que a tener que salir de sus bienes, de su patrimonio, pero quien quiere honrar
las deudas que han sido legales, han sido adquiridas por cualquier situación y que esta situación de pandemia nos ha sacado de contexto, se le debería dejar con la posibilidad de encontrar un acuerdo que sí permita pagar. Entonces, esta es una de las cosas malas que trae el veto. Desde nuestro punto de vista, viviendo la actividad comercial, entiendo de que se van a sintonizar de lo que estamos hablando, quienes entienden la dinámica del comercio, más aún cuando se hacen créditos. Lo que se necesita es la recuperación del dinero, eso es lo que se necesita este momento, que la liquidez del negocio no se baje más, que no se estreche para poder sostenernos en el tiempo. ¿Han podido analizar de manera compartida con las otras cámaras de la producción a nivel nacional? Ustedes están bastante bien organizados y suelen tener posturas o debates, discusiones sobre la opinión del sector empresarial, la opinión de los empleadores a nivel nacional. ¿Han logrado ustedes reunirse y analizar en conjunto con las cámaras de la producción esta propuesta, este veto a la ley humanitaria? Casualmente el día de hoy en la noche tenemos reunión de Federación de Cámaras. Pienso que de ahí saldrá un manifiesto o una opinión de manera generalizada. Sin embargo, el veto recoge muchas recomendaciones que había hecho o se habían hecho desde la trinchera de la Federación de Cámaras de Comercio. Entonces, sí, hay que decirlo, varias cosas se aclaran, otras cosas un poco se mejora. Posiblemente nosotros tenemos otra observación en el tiempo que se reduce, lo que probablemente es beneficioso para la perspectiva de los empleados, visto desde la perspectiva del empleador, nos preocupa. No es que el tema de la reducción en el tiempo que se hace de 2 años a 1 año para el tema de rebaja de tiempo y salario, porque no sabemos qué tiempo nos vamos a lograr reactivar. Ahora, si el control, cuando se ejerza el control, es bien establecido, es probable de que esta misma norma va a ser favorable y únicamente nos quedaremos en el imaginario de no tener la certeza de si estrechar o bajar de los 2 años a 1 año renovable sea bueno o sea malo. Sin embargo, nosotros hemos puesto ya una pequeña observación en ese tema. En todo caso, ¿esa ley humanitaria se ajusta a la realidad que vivimos en este momento? Como que vamos saliendo del rojo al amarillo, todavía no llegamos al verde, pero ¿siente que podrá aportar para mejorar las condiciones y el desarrollo de Santo Domingo y del país como tal con este marco jurídico? En la medida de que seamos capaces de dar honestidad a los procedimientos tanto del empleado como del empleador, pienso que seremos capaces con estas herramientas de salir adelante. Por decirle, no puedo dejar tampoco de mencionar algo positivo que existe, y esto sí ya es responsabilidad de los gobiernos locales. Cuando se habla de los temas del emprendimiento, nosotros hemos sostenido que a partir de la gestación de emprendimientos sostenibles, vamos a poder un poco rectificar esta mano de obra que ha sido golpeada y que está en desempleo, si logramos sostener los emprendimientos. Y ahora el veto da una disposición en la que indica que los emprendedores no tienen que ceñirse a toda esta cadena de tramitología que implica la posicionamiento y la activación de un negocio nuevo, de un emprendimiento nuevo. Ojalá que cuando, a pesar de que es una norma bastante general, cuando se materialice y se tenga que ya poner in situ, en el sitio, esta norma, los gobiernos autónomos, porque ya esto es discrecionalidad de los gobiernos autónomos, se haga un acompañamiento adecuado, que no se exija. Ahí nosotros también estamos por iniciar un diálogo con el tema de las patentes, por decirle, es cuestión de dialogar con conceptos. Las patentes son rubros que se pagan anuales por un uso de un espacio y un permiso para yo funcionar. Pero ¿qué pasa cuando este funcionamiento se ha visto limitado? Entonces tenemos que comenzar a pensar en que es necesario ponerle
un acompañamiento en el sentido de que el municipio bien puede dar cierta prerrogativa y prerrogativas para que las personas que tienen patentes sean el próximo año sean vistos una rebaja. En vez de pensar incrementos, tendríamos que pensar en rebajas, porque estaremos cogiendo pista para iniciar nuestra actividad comercial. Mire cómo se van abriendo el abanico de ciertas cosas tomados de esta situación, y esto es lo importante, ir haciendo acercamientos y mejoras siempre con el afán de ayudar y acompañar a la actividad comercial que se necesita, que sea sostenible y que se desarrolle sobre todo en la normalidad que se requiere este momento. Y sobre este tema vamos a ir puntualizando también más adelante. Clever, queremos agradecerle esta entrevista en esta mañana y estaremos pendientes también de cuál es la postura y el análisis que hacen en esta reunión con la Federación Nacional de Cámaras de la Producción. Muchísimas gracias, Clever. A ustedes, muchísimas gracias. A propósito de este tema, sobre todo el tema de patentes y licencias anuales de funcionamiento, también el sector del turismo está planteando al gobierno municipal la exoneración en este año, entendiendo la circunstancia por la que atraviesan y siendo uno de los sectores más golpeados. Pero así como señala en la ley humanitaria, la exoneración o la eliminación de varios pagos que un emprendedor normalmente en el Ecuador, previo a abrir su negocio, a no recibir ni un solo centavo todavía de la actividad económica como tal, tiene que realizar cancelaciones previas para la apertura correspondiente del negocio. Eso hace que se limite la posibilidad, es decir, tengas que pagar plata antes de que te ingrese como emprendedor, sabiendo que las condiciones del emprendedor son complicadas. Esta ley de apoyo humanitario, si bien es cierto, es por esta temporada, será interesante ver el impacto, el análisis que se puede hacer de cómo han desarrollado estos nuevos negocios. Por otro lado, los negocios ya instalados tienen que realizar cancelaciones y los gobiernos locales, será interesante si comienzan a discutir alrededor de este veto a la ley humanitaria que pueda replicarse en los territorios con el único objetivo de apoyar a la reactivación económica. 7 de la mañana con 32.